Los bonos de Venezuela están subiendo porque los inversionistas esperan una distensión en las relaciones entre Caracas y Washington. Esto según el Financial Times. Y amigos, cada vez que un medio importante como el Financial Times hoy lunes o hace poco lo hizo Bloomberg reporta sobre los bonos de Venezuela y de PDVSA, recibo muchos comentarios, preguntas de ustedes y por eso me decidí hacer este corto video para explicar, tratar de entender más bien lo que está pasando y lo que están reportando estos medios. Y quiero comenzar aquí. Esto es hoy, lunes 11 de septiembre. Dice el Financial Times que los bonos venezolanos están en un rally porque los inversionistas apuestan a una distensión de la relación con Washington y los manejadores de fondo esperan que un relajamiento de las sanciones va a provocar grandes ganancias para los bonos que en este momento se están negociando a una fracción de su valor facial, de su valor nominal. Dice ahí en letras pequeñas que los bonos del gobierno venezolano han subido en semanas recientes, mientras los inversionistas especulan que el gobierno socialista revolucionario de Maduro está cerca de un punto de inflexión, cerca de un acuerdo diplomático que podría llevar a suavizar, podría llevar a suavizar las sanciones de Estados Unidos. Eso es lo que dice el Financial Times. Y aquí dice que los tenedores de bonos dicen que filtraciones desde Washington, filtraciones de conversaciones secretas y negociaciones que se estarían dando en Washington, apuntan a un progreso en esas conversaciones que dice allí son secretas y tienen mucho tiempo, y que estas filtraciones han ayudado a encender este rally en los bonos que se están negociando entre 10 y 11 centavos de dólar. Esto es más que los 8 o 9 centavos en los que estaba hace unas semanas. Aquí está el gráfico. Este gráfico es desde el año 2022. Recordemos que los bonos de Venezuela y PDVSA están en default, cesación de pagos. Venezuela no paga intereses ni principal de su deuda en bonos desde hace años. Por eso es que el precio está tan bajo, digamos, son precios de default, de bonos que están en cesación de pagos. Y vimos que llegaron a mínimos de 6 centavos aproximadamente, 7 centavos, ha ido subiendo, y a este movimiento es que se refiere el Financial Times. Y amigos, recordemos que hay bonos soberanos, que son los emitidos por la República de Venezuela, y hay bonos de PDVSA, que son bonos corporativos emitidos por la empresa petrolera. Pero en el caso de Venezuela, la similitud entre lo que es el riesgo soberano y el riesgo corporativo de PDVSA es tan grande que aquí en este video voy a utilizar la palabra bono de forma intercambiable. Es decir, a veces hablaré de los bonos soberanos de Venezuela, a veces de los bonos de PDVSA, o a veces diré bonos y me refiero a ambos, porque la verdad es que se parecen mucho a ambos instrumentos. Y hace poco hay otro reporte de Bloomberg, ahí está la fecha, este es el 31 de agosto, que dice bono de Venezuela sube 160% ante expectativa de venta de Citgo. Pero este reporte de Bloomberg se refiere a un solo bono, que por cierto no es de Venezuela, es de PDVSA, que es el bono PDVSA 2020, pero bueno, aquí le dicen bono de Venezuela porque, como les digo, lo podemos usar casi intercambiable los términos, pero este se refiere solo al bono 2020 que tiene como garantía acciones de Citgo. Este tema al final se los voy a comentar, pero volvamos al tema del Financial Times. Primero quiero recordarles, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube. Recuerden que yo estoy poniendo todo mi contenido en varias redes sociales, pero es en YouTube donde está todo y es la red en donde más quiero crecer porque me permite crear mejor contenido para ustedes. Y por favor, denle like a este video si lo encuentran de utilidad. Bueno, el Financial Times dice que el gobierno de los Estados Unidos quiere un acuerdo con Maduro porque, y aquí están las razones, con eso resolverían dos problemas que tiene la administración del presidente Biden de cara a la campaña por su reelección. El primer problema es la migración de venezolanos, y se supone que una relajación de sanciones podría ayudar a disminuir la migración. No lo tengo claro, pero bueno, ese es el argumento. Y la otra es que las sanciones de Estados Unidos sobre Rusia y los recortes de producción que Rusia y los sauditas están haciendo, pues tienen al mercado petrolero muy restringido, muy apretado. Entonces hay dos razones por las que Biden quiere un acuerdo con Maduro, y es uno, reducir la migración, dos, aumentar el flujo de petróleo al mercado. Y Hans Humes, que es el CEO de Greylock Capital, dice que los rumores sobre progresos en las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela es lo que ha hecho subir los precios en las últimas semanas. Y él dice, entre comillas, sabemos que las conversaciones se pueden romper en cualquier momento, pero los intereses de ambos gobiernos están alineados. Es decir,
Biden lo quiere por las razones que ya vimos, Maduro lo quiere porque quiere salir de las sanciones, etcétera, etcétera. Bien, y dice aquí que cuando le preguntaron sobre las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela al jefe de seguridad nacional de la administración Biden, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos estaba, comillas, preparado para comprometerse en discusiones sobre un alivio de las sanciones a cambio de pasos concretos que nos lleven a una elección libre en Venezuela. Así es que, bueno, sin embargo, se negó a caracterizar las conversaciones diplomáticas y declinó a hacer comentarios adicionales. Y dice aquí también el Financial Times que aunque la deuda emitida por Venezuela y por PDVSA no está pagando los intereses, como ya les dije, ni intereses ni capital, está absolutamente en default, en estado de cesación de pago, algunos compradores están comprando la deuda porque eso les da un derecho a reclamar en cualquier reestructuración en el futuro. Es decir, tú estás comprando los bonos no por el ingreso que te va a dar, sino como una acción totalmente especulativa y de alto riesgo, en donde lo que esperas es que algún día haya una reestructuración de la deuda venezolana y entonces ese bono que compraste muy barato en 10 centavos valga 30, 40, 50, 70, 80 centavos. Quién sabe cuánto. Pero por supuesto esto es altamente especulativo y depende de un montón de factores que están fuera de las manos de los inversionistas. Bien, dice acá Nick Lawson, que es de un broker en Londres que se llama Ocean World, dice que, y además este es tenedor de bonos desde el año 2021, así es que está perdiendo platica con los bonos venezolanos. Dice que él cree que los bonos, el precio de los bonos puede ir mucho más arriba. Entonces, aquí cita un ejemplo que a mí no me gusta, me parece terrible. Cita como ejemplo Cuba. Dice, Cuba, los bonos cubanos se negocian a 6 centavos de dólar. Bueno, quien tenga bonos de Cuba ha perdido hasta las medias, señores. Tú puedes tener bonos de Cuba hace 20, 30, 40 años en default. Valen 6 centavos, ni que se recuperen al 100%. Fue un buen negocio para ti. Quien tiene deuda de Cuba está, pobrecito, le ha ido muy mal. Entonces, este ejemplo no me gusta, porque si Venezuela va a ir por el camino de Cuba, y no es imposible, pues no importa qué precio los compres los bonos de Venezuela, te va a ir mal. También usa otro ejemplo que es el Líbano. Dice que el Líbano se está negociando a 11 centavos de dólar. Bueno, por supuesto, Venezuela tiene gran capacidad de recuperarse, mucha más que Cuba, mucha más que el Líbano, pero necesita democracia. Un acuerdo político que permita no solamente democracia, levantar sanciones y después recuperar la industria petrolera, etc. Así es que, pero bueno, él dice que él cree que en 3 a 4 años podrían recibir 75 centavos. Es decir, él dice, podemos comprar bonos de Venezuela a 10, 11 centavos y recibir 75 en 3 o 4 años. Lo veo demasiado optimista. Ojalá ocurra, porque si esto ocurre, quiere decir que hubo un cambio en Venezuela. Que hubo un cambio político, que hay democracia o por lo menos hay más apertura. Es decir, tienen que pasar cosas buenas en Venezuela, tiene que haber una reestructuración de la deuda para que alguien que compre hoy deuda venezolana 10 o 11 centavos reciba 75 en el futuro. Ojalá que esto ocurra, me parece bastante optimista, pero es lo mejor que nos podría ocurrir a todos. Y dice aquí que una fuente cercana a las conversaciones insiste que pueden venir noticias positivas en 1 o 2 semanas. Y entre comillas dice, hay el potencial para un acuerdo amplio. Y dice que esto consistiría en una serie de pasos que tomarían tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Venezuela hacia una normalización de relaciones. Entonces, fíjense, lo que dice Bloomberg, que vamos a ver la noticia de Bloomberg de hace 10 días, lo que dice ahora el Financial Times, coinciden en algo. Hay conversaciones secretas, pero lo que se va liqueando, lo que va saliendo de ahí, lo que se filtra es que podemos estar cerca de un acuerdo. Yo no lo sé, no sé cuántas probabilidades darle a esto, no sé si esto es 50-50, 70-30, no lo sé, no quiero especular, no es mi trabajo. Yo lo veo difícil, yo veo que haya difícil un acuerdo, a menos que el gobierno de Estados Unidos esté muy desesperado. Veo muy difícil que haya un acuerdo en donde el régimen de Venezuela y Maduro se comprometan realmente a hacer unas elecciones libres, en las que probablemente saldría derrotado. Lo veo muy difícil, pero bueno, todos los medios lo que están reportando es que hay conversaciones y que lo que se va filtrando es que están cerca de un acuerdo o de algo que podrían anunciar. Dice aquí el Financial Times que los republicanos en el Congreso se han opuesto a relajar las sanciones contra Maduro, pero, según el Times, el humor, el ambiente ha ido cambiando desde la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones sobre Moscú que han obligado a Washington a buscar a fuentes de petróleo en otros lugares, como sería Venezuela en este caso. Y Edward Cohen de Winterbrook dice que bueno, tiene un fondo que tiene deuda venezolana, dice que es optimista de que Venezuela está muy cerca de un punto de inflexión y dice que el interés en Europa se ha incrementado en los últimos meses
porque la relación entre Venezuela y Estados Unidos se ha ido deshielando. Ahora, no sé si se refiere aquí a un interés de los inversionistas europeos por la deuda de Venezuela y PDVSA o a un interés de los gobiernos europeos en involucrarse pues, en las negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Recordemos que los gobiernos europeos están involucrados en una mesa de negociación y diálogos que hay entre el gobierno, el régimen de Maduro y la oposición en México con supervisión o mediación del gobierno de Noruega. Y bueno, sin embargo, dice aquí, quienes han seguido de cerca las conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela dicen que no hay ninguna garantía de un acuerdo, obviamente, y un rally similar en los bonos hubo más temprano este año y se desvaneció, ¿ok? Con la deuda cayendo nuevamente a los single digits, a los dígitos, o sea, salió de 10, 11 y volvió a caer en un solo dígito, 9, 8, 7, ¿no? Y fíjense, esto es importantísimo porque la deuda venezolana ha sido muy volátil, lo cual es obvio, está en terreno especulativo, es una deuda que está en default, se parece más a un ticket de lotería que a una inversión, ¿verdad? Un bono venezolano en este momento, nadie sabe qué puede pasar con ese bono, puede que no pase nada y terminen como los de Cuba, o puede que un día haya un arreglo, haya una negociación, una reestructuración de la deuda, entonces esa deuda valga más, pero este punto es importante, el de la volatilidad, porque les quiero recordar, fíjense, aquí está este gráfico es del 2019. Es un gráfico de Bloomberg citado por el Financial Times, 2019. Y esto es lo que pasó, fíjense la volatilidad de los bonos venían, algunos hay, el Venezuela 2027 que está en azul, valía 50 centavos, venía cayendo, pero ¿qué pasó? Cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo, interino de Venezuela, etcétera, etcétera, pues los bonos rebotaron, tanto el 27 como el PDVSA 26, ahí lo ven, uno en azul, otro en rojo, pues subieron con esa noticia, pero es una muestra de la volatilidad, todo está sujeto a noticias que tienen más que ver con política que con economía. Y fíjense que en ese entonces, que los precios rebotaron, estaban entre 20 y 40 centavos de dólar los bonos, entre 20 y 40. Quienes compraron en ese momento, los inversionistas que en ese momento decían, miren, hay conversaciones, esto va a salir en qué sé yo. Esos que invirtieron en ese momento y pagaron 25, 30, 40 centavos de dólar, hoy, y lo compraron pensando que iban a duplicar su dinero. Compro bonos de Venezuela a 30 centavos y más adelante los venden en 60, 70, 80, 90. Pues hoy están perdiendo 2/3 de su inversión o más porque están aproximadamente en 10 centavos, perdón, por dólar. Y dice aquí que el gobierno de Maduro no ha mostrado ningún tipo de relajo, vamos a decir. No ha suavizado su política dura contra la oposición y eso incluye una inhabilitación contra María Corina Machado, que es la candidata de la oposición que está liderando las encuestas. Y con la elección presidencial el próximo año, 2024, y con una primaria que está planificando la oposición para el 22 de octubre de este año, para escoger su candidato, el tiempo para un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela está evolucionando muy rápido y si las primarias vienen y van sin un acuerdo, pues entonces no va a haber acuerdo, dijo una de las personas que conoce de las conversaciones siempre según el Financial Times. Y el otro artículo que fue publicado hace poco es el de Bloomberg, donde dice bono de Venezuela sube 160% ante expectativa de venta de Citgo. Y aquí básicamente se refiere al bono de petróleo de Venezuela con vencimiento en 2020, que se disparó alrededor de un 160% en el último año a cerca de 50 centavos por dólar. Atención, la deuda venezolana, como vimos ahorita, está en eso de 10, 11 centavos de dólar, llegó hasta 6, está por ahí. Pero este bono, uno solo de los muchos bonos que hay de Venezuela y de PDVSA, solo el PDVSA 2020, está en 50 centavos por dólar, porque este tiene como garantía a Citgo. Entonces tiene otro valor y además pareciera que ya los tribunales en Estados Unidos están empezando a avanzar en la dirección de subastar Citgo para pagarle a las empresas que tienen reclamos contra Venezuela, incluyendo Cristalex, un montón de empresas petroleras que propio Chávez en su momento, etcétera. Pero antes que todas ellas están los tenedores de estos bonos en la cola para cobrar. Por eso estos bonos valen más que los demás. ¿A qué se debe? Dice aquí. Bueno, cuando vendió la deuda, el gobierno de Venezuela ofreció como colateral una participación del 50,1% en la empresa matriz de su refinería con sede en Estados Unidos, que es Citgo Petroleum. Y dice aquí que hay crecientes señales de una distensión en las relaciones entre la administración Biden y Caracas. Es decir, ya Bloomberg está diciendo hace 10 días lo que está diciendo el Financial Times. Hay una distensión, hay conversaciones, están avanzando. Las partes mantienen conversaciones para explorar el levantamiento temporal de las sanciones para alentar
a Venezuela a celebrar elecciones presidenciales competitivas el próximo año. Y bueno, aquí dice Francisco Marani de Auriga Global Investors que una flexibilización de las sanciones desencadenaría un nuevo repunte en los bonos. Y dice que los principales bancos de Wall Street bueno, aquí echa el cuento de que estos señores de Auriga compraron el bono 20, el PDVSA 2020 hace 4 años, empezaron a comprar y acumular. Dice, no mucho después, cuando los principales bancos de Wall Street comenzaron a deshacerse de la deuda, los precios cayeron a un mínimo de alrededor de 10 centavos por dólar. Marani dijo que si el proceso legal avanza como se espera, el bono se pagará aproximadamente a la par. Fíjense, este está llegando a pronosticar que si el proceso legal avanza, el proceso legal de los juicios en Estados Unidos, que pueden llevar a una subasta o venta de Citgo, ¿okay? No a las conversaciones entre Caracas y Washington para un acuerdo político. Si esos juicios avanzan y se subasta Citgo y entonces le pagan a los tenedores de bonos, dice Marani que ese bono puede llegar a la par, es decir, a 100 centavos por dólar. Y bueno, eso sería una ganancia grande para quienes entraron cuando estaba a descuento. Este es el gráfico del bono PDVSA 2020. Repito, no es el de Venezuela. Ya vimos que los de Venezuela están en 10, 11 centavos. Este es el bono PDVSA 2020 que está en 50 centavos aproximadamente. Y cierro con esto. Dice, lo más probable es que el bono PDVSA 20 quede a la par o cerca de la par, según Guillermo Guerrero, coincide con la otra declaración que vimos anterior, y esto puede suceder porque eventualmente asuman el colateral o porque quien quiera que compre PDV Holdings les pague. Bueno, esto tiene que ver con todo el juicio que hay en los Estados Unidos, que repito, los jueces, los tribunales, después de muchos años de litigio, han ido avanzando en la dirección de permitir una venta o una subasta de Citgo Holdings, que no se ha podido hacer hasta ahora porque Estados Unidos tiene protegido a Citgo con medidas que la protegen de los acreedores, mientras que se trata de buscar una solución al problema político en Venezuela. Sería una lástima que los venezolanos perdamos un activo tan importante como Citgo, pero si lo perdemos es por la irresponsabilidad ilimitada por muchos años pues, del régimen de Chávez y Maduro, que expropiaron indiscriminadamente a todo tipo de empresas que ahora están cobrando sus deudas. Bueno, además destruyeron la economía, pero eso es tema para otro día. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Si tienen preguntas sobre los bonos, escríbanme. Fíjense, es imposible, si ustedes tienen una cuenta en los Estados Unidos, una cuenta de inversión, ustedes no pueden comprar ni vender bonos de PDVSA ni de Citgo. Así es que no hay mucho que hacer. Si ya tienen bonos de PDVSA, como me pasa con algunos clientes, y los tienen en bancos americanos, custodiados por bancos americanos, tampoco pueden hacer nada. Esos bonos están allí congelados. No hay nada que hacer sino esperar. Si ustedes tienen bonos de PDVSA o de Citgo y los tienen en otras jurisdicciones, hay algunos países en Europa, algunas jurisdicciones offshore en donde sí pueden negociar sus bonos. Bueno, ustedes tienen que ver qué hacen con ellos. Si ustedes venden sus bonos a 10, 11 centavos, si se los quedan esperando que haya una recuperación en el futuro y poder recuperar su capital, o digamos, las distintas alternativas que hay. Comprar e invertir estos precios, yo les diría a todos tengan mucho cuidado. Esto es altamente especulativo. Yo tengo que recordarles que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero que nada de lo que digo aquí es asesoría financiera y ninguno de ustedes debe tomar una decisión de comprar, vender, hacer o dejar de hacer en base a lo que yo digo aquí. Cada situación es distinta, cada uno de ustedes tiene que hacer su propio análisis, su propia investigación y tomar sus propias conclusiones. Así es que bueno, lo dejo hasta aquí, espero que esto les haya sido de utilidad. Saludos.